Ahora que ya hemos visto cómo ingresar datos y cómo hacer cálculos, estamos listos para realizar representaciones gráficas de la información que hemos volcado en nuestras planillas. Utilizamos los gráficos para representar series de datos numéricas sobre dos ejes, el horizontal X y el vertical Y. Para preparar un gráfico utilizaremos el asistente para gráficos que nos proporciona Calc y a continuación veremos algunos ejemplos. Comencemos por realizar un gráfico de líneas. Si bien vamos a ver que Calc nos da la posibilidad de hacer diferentes tipos de gráficos, los más comunes, los que nos permiten mostrar evoluciones o comparar información, son los gráficos de líneas, los gráficos de columnas y también los gráficos de sectores, que además nos permiten ver la información en formato o en función de porcentajes. Entonces vamos a comenzar en este tutorial por ver esos diferentes tipos de gráficos y ver cómo funciona y qué información le podemos dar al asistente de gráficos para que nos construya la representación. En este caso partimos de información de importaciones y exportaciones de diferentes países. La información está organizada ya en columnas y filas. Podemos ver las series de datos que queremos representar. Por ejemplo, una serie podría ser la serie de todas las importaciones. ¿Sí? Es un conjunto de valores que representa las cifras de importación para diferentes países. Y de la misma manera podemos considerar las series de las exportaciones. ¿Sí? Se trata de dos conjuntos de datos que vamos a querer representar sobre dos ejes. Entonces, vamos a seleccionar la información. Las series de datos corresponden, una como dijimos, a importaciones y exportaciones, pero además a diferentes países. Por lo tanto, lo que vamos a seleccionar es la planilla completa de todo lo que queremos que se vea reflejado en nuestro gráfico. Vamos a el menú insertar y ahí elegimos la opción gráfico. Directamente el gráfico, un gráfico predeterminado, queda seleccionado y queda ubicado en la hoja. Al mismo tiempo se activa este cuadro del asistente para gráficos que, como podemos ver, tiene 4 pasos. En el primero vamos a determinar cuál es el tipo de gráfico que queremos hacer y algunas opciones de presentación. En este caso dijimos que queríamos un gráfico de líneas, entonces eso es lo que vamos a elegir. Para los gráficos de líneas tenemos 4 opciones de presentación: solo puntos, puntos y líneas, solo líneas. Vamos a observar ahí cómo va quedando. ¿Sí? Solo puntos quedaría así. Es decir, que cada punto representa exactamente el valor que teníamos en nuestra planilla original. Las líneas y los puntos son sin duda una mejor presentación que la anterior porque nos permiten ver no solo el punto con la cifra concreta, sino también la línea que los va uniendo y de esa manera, por ejemplo, ver una evolución de los valores. Solo las líneas es muy similar al anterior, pero sin el elemento gráfico que marca específicamente el punto. Y la otra opción son líneas 3D o cintas, le podríamos decir también, que quedaría de esta manera. Uno puede elegir el que le parezca más apropiado, el que le resulte más vistoso, digamos, depende de lo que queramos hacer, depende de cuál sea la finalidad de nuestra presentación. En principio vamos a elegir el segundo, puntos y líneas. Las líneas pueden ser apiladas, pueden ser líneas suaves, tenemos aquí opciones también de formato y presentación. En principio nos vamos a quedar con esto. Vamos al siguiente paso, que implica determinar cuál es el rango de datos que vamos a representar. Y que como ya lo seleccionamos antes, no es necesario volver sobre este punto. Lo que sí, tenemos la posibilidad aquí de determinar si las series serán en columnas o en filas. Obsérvese que en este caso está marcada la opción de series de datos en columnas, es decir,
que a partir del rango que nosotros seleccionamos originalmente, se tomaron como series de datos a representar las columnas de información. Si hubiéramos tomado, observen, voy a bajar un poquito acá, observen que la primera columna se colocó como las categorías o los valores que queremos, para los cuales queremos representar nuestras cifras, y luego para cada una de esas categorías tenemos los valores correspondientes. Si hubiéramos determinado que las series estuvieran en filas, observemos cómo cambia el gráfico. En ese caso se considera la primera fila del rango seleccionado como las categorías que se colocan en el eje X, y en este caso para cada categoría tendríamos los valores que corresponden a los diferentes países. Son las dos opciones importantes a tener en cuenta porque nos permiten determinar cómo voy a distribuir los datos en el gráfico. En este caso lo vamos a dejar en columnas, pero dependerá, como decimos, de qué es lo que yo quiero mostrar de la información. Después los dos casilleros indican que la primera fila se usa como etiquetas y que la primera columna se usa como etiquetas. Es decir, del rango que nosotros seleccionamos, la primera columna y la primera fila son etiquetas que se utilizan para la información, para mostrar información en el gráfico. Por eso las seleccionamos en un principio. Dijimos, al principio uno tiene que seleccionar toda la información que quiera incluir en su gráfico. Entonces, es por eso que es importante marcar esos textos y después, eventualmente, si estas casillas no estuvieran marcadas, asegurarse de que sí lo estuvieran, para decir que son etiquetas que vamos a mostrar en nuestro gráfico. Nos vamos al siguiente paso. Aquí nos hace una descripción de las series. Se trata de dos series porque dijimos que eran en columnas, y entonces para la serie importaciones, cada serie tiene un nombre y los valores que representamos. Observen que en el caso de la serie importaciones, el nombre es el valor que está incluido en la celda C4, la palabra importaciones. Y los valores que voy a representar son los que están desde la celda C5 y hasta la celda C8, es decir, este conjunto de valores. Si elijo la otra serie, observen cómo nuevamente el nombre está en D4 y los valores están desde D5 hasta D8. Esto quedó definido automáticamente simplemente por el hecho de que nosotros seleccionamos los datos correctamente al principio. Seleccionar la información que quiero representar es un elemento, es una tarea fundamental a la hora de poder representar el gráfico correctamente. Aquí simplemente nos detuvimos para visualizar qué es lo que sucede, pero no tenemos que hacer nada. Siguiente paso. En el siguiente paso, en el cuarto y último paso, tenemos la posibilidad de agregar la información a nuestro gráfico. Por ejemplo, un título. Podemos colocar también un subtítulo. Fíjense cómo ya los vamos viendo allí. Un título para los ejes. Títulos a los ejes,
que ya van apareciendo allí. Y ubicación de la leyenda. La leyenda es esta referencia que aparece aquí que me dice a qué corresponde cada una de las líneas. La línea azul corresponde a las importaciones y la naranja a exportaciones. Aparece actualmente a la derecha. Podríamos decidir que apareciera, por ejemplo, en la parte de arriba del gráfico, y en tal caso quedaría de esa manera. Habrá casos en los cuales la leyenda no nos sea útil, no sea pertinente, y en ese caso simplemente desactivaremos aquí este casillero. La cuadrícula son las líneas que en este caso están colocadas para el eje Y, estas líneas grises que atraviesan el gráfico y que podemos también agregar o quitar. En este caso vamos a agregar para el eje X y vamos a ver que ahora aparecen estas otras líneas. Simplemente sirven de guía normalmente para ayudarnos a leer el gráfico. Debemos recordar también que no es bueno recargar demasiado la presentación, puesto que si no se dificulta la lectura, pero de todas maneras las guías en particular pueden ser un elemento útil para favorecer la lectura. Una vez que completamos los 4 pasos, finalizamos el trabajo. Vamos a observar una cosa. El gráfico queda ubicado sobre la hoja como si fuera un objeto cualquiera. Queda rodeado de un borde gris. Este borde gris nos indica que estamos en el modo de edición del gráfico. Cuando el gráfico está en modo edición, vamos a poder realizar una serie de modificaciones de formato, vamos a poder modificar los datos, incluso los rangos de datos que se representan, y otra serie de elementos para mejorar la presentación. Cuando estamos en modo de edición también aparece sobre la barra una serie de botones que son propios del gráfico. Y si observáramos en las opciones de menú, también veremos que no aparecen las opciones de menú a las que veníamos acostumbrados a utilizar, sino que las opciones que tenemos son propias del manejo del gráfico. De este modo de edición se sale haciendo clic por fuera del gráfico. Observen cómo el borde gris desapareció. Si hacemos un clic ahora sobre la zona del gráfico para seleccionarlo, aparecen simplemente los marcadores de color verde. Y por ejemplo, si nos ubicamos dentro del gráfico pero cerca del borde, van a ver que el puntero se ve como una flechita de 4 puntas y ahí yo puedo arrastrar el gráfico para cambiar su ubicación. Por ejemplo, lo voy a tomar desde aquí y lo voy a traer hasta acá. Otra cosa que voy a poder hacer cuando también está el borde marcado con sus botones verdes es modificar las dimensiones del gráfico, de acuerdo, como siempre, con las necesidades que tengamos. Desde las esquinas modificamos el alto y el ancho. Si hacemos desde los puntos medios de los lados, se modifica solamente una de las dimensiones. De manera que el gráfico, una vez que está insertado, tiene como 2 modos de presentación. Este, en el cual simplemente vamos a poder moverlo, cambiarlo de tamaño o incluso borrarlo si así quisiéramos. Y cuando estamos en este modo, observen que nuevamente en el menú tenemos las opciones de siempre para trabajar. Y la barra de botones que habíamos mencionado dejó de verse. ¿Sí? Aparece solamente aquí una barra de botones que tiene que ver con el aspecto del gráfico, por ejemplo, la posibilidad de poner un borde vamos a ponerlo un poquito más grueso ahí, así se nota.
¿sí? Esa sería una opción posible. Pero cuando el gráfico está en modo de edición, tengo otras opciones que son bastante más potentes, por decirlo así, que nos permiten otros cambios más importantes en el gráfico. Una vez que nos salimos del modo de edición, como ahora, que ya no estamos en el modo de edición y quiero volver a acceder a él, lo único que tengo que hacer es doble clic sobre el gráfico y observen cómo nuevamente aparece el borde gris, nuevamente aparece aquí una barra de botones especial. Todo esto lo vamos a ver en la próxima sección, pero valía la pena ya mencionarlo desde aquí. Me salgo del modo de edición con un clic. Vayamos ahora a mostrar otro ejemplo. Vamos a cambiarnos de hoja y en este caso vamos a mostrar o vamos a representar en un gráfico la cantidad de unidades vendidas de diferentes marcas de autos en 3 años diferentes. Seleccionamos la información, insertar, gráfico. El gráfico queda ubicado en un lugar determinado de la hoja y ahí se activa el asistente. En este caso, gráfico de columnas, supongamos que vamos a hacer una vista en 3D. Observemos ahí. Tenemos aquí dos opciones, sencilla y realista. Y por ejemplo vamos a hacer una representación con pirámides. Siguiente paso. Nuevamente aquí me muestra los datos que ya elegí de antemano. Puedo indicar si se trata de series en filas o en columnas. En este caso estamos representando por marca. Supongamos que quisiéramos verlo por año. Cambiamos la distribución. Ahí tenemos la representación por año. Siguiente paso. Aquí dijimos que en principio no hay nada que hacer. Simplemente nos va a describir cada serie de las que acabamos de elegir, cuál es su nombre y cuáles son sus valores. Siguiente. Los títulos. Todas estas opciones que tenemos aquí son simplemente optativas. Uno puede decidir agregarlas o no, depende de lo que necesite hacer. En este caso, como elegimos un gráfico de 3 dimensiones, la diferencia está en que nos agrega un título acá, el título del eje Z, que simplemente es para indicarnos la profundidad del gráfico. En este caso no tiene otra utilidad, o sea que podemos dejarlo libre. Podríamos colocar títulos en los ejes, en este caso no los vamos a colocar. Y vamos a cambiar, por ejemplo, la leyenda y la vamos a ubicar a la izquierda del gráfico. Ahí la tenemos. Finalizamos y así de simple construimos un gráfico una vez que tenemos la información en la hoja. Nuevamente quedamos en el modo de edición, salimos de ese modo de edición haciendo clic por fuera del gráfico. Y ahí podríamos, por ejemplo, cambiar la ubicación del gráfico para que quedara por debajo de los datos. Y tomando desde el borde podríamos hacerlo un poco más pequeño. De esta manera entonces sencilla podemos construir un gráfico utilizando el asistente que nos ofrece Calc. Observemos un ejemplo más. En los dos casos que mostramos anteriormente teníamos la información que se utiliza como base para construir el gráfico perfectamente organizada en filas y columnas y se podía seleccionar sencillamente mediante una selección de rango simple. Pasemos
a otra hoja y observemos qué pasa en este caso. Aquí tenemos los mismos datos que en el caso anterior, solo que están distribuidos distintos en la hoja y por lo tanto nosotros no podríamos hacer una selección simple del rango del que queremos representar. Entonces vamos a proceder de una manera particular. Vamos a elegir una de las series, por ejemplo esta. Vamos a insertar gráfico y con eso vamos a comenzar el asistente. Gráfico de columnas. Voy al siguiente paso. El rango de datos es el que le acabo de mencionar. Ahí tengo la distribución. Vamos al siguiente paso porque nosotros necesitamos agregar un par de series de datos más, la que corresponde al 2011 y al 2012. Siguiente paso. Aquí, donde estuvimos mirando anteriormente que aparecen las series distribuidas y que para cada serie tenemos el nombre y los valores correspondientes, es donde vamos a trabajar. Si observamos este mismo cuadro, tenemos aquí un botón para agregar y un botón para eliminar series. En este caso necesitamos agregarlas. Entonces, presionamos el botón de agregar. Se agrega una serie que inicialmente no tiene nombre y que tiene estos dos elementos para configurar. El nombre, para empezar. El rango que le vamos a dar al nombre. Y aquí la opción para seleccionar. El rango va a ser, por ejemplo, el del año 2011. Aquí habla de las categorías. En realidad se refiere a las categorías que van a aparecer en el otro eje, que son las mismas que coinciden con las marcas. De manera que esto está bien, no tenemos nada que hacer aquí. Lo que sí debemos es marcar los valores. Y nuevamente nos permite marcar el rango de valores, que en este caso corresponde al de la serie 2011. Y observen cómo ya tenemos ahí el gráfico marcado. El gráfico nos quedó por encima de los datos, de manera que vamos a ver ahora, agrego una serie nueva. Esta serie va a tener como nombre este valor y los valores. Acá nos va a dar un poquito de trabajo, pero fíjense cómo si yo me desplazo, a pesar de que aparentemente no me lo está marcando, sí me lo está marcando. Me voy a ayudar leyendo el rango que me marca y leyendo también las filas. Entonces ahí completamos el rango correcto. Y ahí tenemos la gráfica con las tres series resueltas. Siguiente paso, nuevamente aquí la opción de colocar títulos, subtítulos, información en los ejes, que en este caso no voy a utilizar, y presiono el botón de finalizar. Ahí quedó el gráfico resuelto. Si tuviéramos que realizar alguna verificación con respecto a los datos que marcamos, porque no estamos seguros de que marcamos los datos correctos, por ejemplo aquí yo estoy viendo que me quedaron como 2 puntos vacíos y es porque le marqué celdas de más. Seguramente cuando le marqué este rango que no estaba viendo, aquí marqué, se ve que me quedaron marcadas en azul dos valores en realidad que no corresponde. Se podría corregir, y para corregirlo, mientras el gráfico está en modo de edición, yo puedo hacer clic derecho en el menú contextual, elegir rango de datos, elegir la serie que quiero corregir, que es la del 2012, y aquí en los valores hacer la corrección, decir que los valores son solo estos. Aceptamos y ahora sí, el gráfico quedó bien presentado. Hago clic por fuera para evitar salirme del modo de edición
y ahí tenemos el gráfico armado en función de series que están distribuidas en la hoja, no de la manera más prolija o más uniforme que podría darse. De esta manera entonces completamos los ejemplos de esta sección. En la siguiente, referida también a los gráficos, veremos cómo modificar el aspecto y hacerle cambios al formato de presentación de nuestros gráficos.